Aquí estamos, amables amigos, en la entrevista central de Primera Hora, el matutino, por el Canal 22 y el 52, cubriendo toda la República Dominicana, y nosotros vamos a desarrollar la segunda parte del encuentro que sostuvimos la semana pasada con el licenciado Antonio Siriaco Cruz, quien es el director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y con quien vamos a intercambiar impresiones, y más aún que ya estamos a ley de días para concluir este año 2017. Sí, lógicamente, con Antonio hay que aprovecharlo temprano, porque hay muchos temas. Primero, lo que él tenía que darnos a nosotros, que es el informe final de la escuela, De la escuela, Sí, sí, sí. correcto. que había un informe final, Muy y bueno, de aquí en después los yo medios, quiero muy que bueno. después que me dé el informe, me haga un análisis de esta aprobación de la reforma tributaria que acaba de hacer el Congreso norteamericano al presidente Donald Trump y cómo puede eso afectar a la República Dominicana. Buenos días, Antonio. Buenos días, Henchi. Buenos días, Santiago. Mira, teníamos pendiente lo del informe de la economía dominicana que se presentó el pasado miércoles y lo hicimos mediante una rueda de prensa donde anunciamos un balance de la economía dominicana durante el año 2017 y hacemos una serie de consideraciones ahí y alerta con respecto, en primer lugar, a la deuda pública, que yo creo que es preocupante no solamente para la universidad, sino otras universidades también han rendido informes, pero otros economistas y políticos de manera independiente han llamado a la alerta con respecto al comportamiento de la deuda pública, que según nuestro informe ronda el 53.08% del Producto Interno Bruto. Ya subió, 53 ya. 53. se sobrepasó la barrera del Porque 50. nosotros, claro que Sí, sí. sí. Porque hay dos tipos de deuda. Hay una deuda del gobierno central Sí, correcto. y hay una deuda también del Banco Central. Sí. Pero la deuda del banco la está pagando el gobierno, porque eso se consigna en el Es presupuesto. una amortización que se hace Claro. al Banco Central, pero a través de los fondos del Son presupuesto. transferencias, correcto. Transferencia. Son transferencias que se le hacen a través, recuerden ustedes, que en el año 2007 hubo una ley de capitalización donde se recogieron todos los déficits cuasifiscales del Banco Central desde el 1947. Y lo que hizo el gobierno fue que emitió un bono de 320 mil millones de pesos. Ese bono prácticamente se lo transfirió al Banco Central y el Banco Central lo que hizo fue que, como es un activo, cambió un activo por un pasivo y el pasivo entonces se quedó el gobierno. Y todo eso se consigna en el presupuesto. La ley estimaba que en 10 años Había un desmonte. prácticamente se desmontaba, pero evidentemente eso generó una especie de una restricción muy grande al gobierno porque tenía que destinar cada vez más recursos. Por ejemplo, el año pasado el gobierno debió haber destinado alrededor de casi 55 mil millones de pesos solamente para transferirle al Banco Central. Y eso evidentemente que eso es un peso muy grande en el presupuesto. Y este año creo que estaba consignado el 0.5% del PIB, alrededor de 30 mil millones, algo por el estilo. Y creo que el gobierno no se lo va a transferir por situaciones evidentemente de restricciones. Por eso queda un desbalance. Claro, entonces, Automáticamente el banco, y una amortización de intereses. Entonces el Banco Central tendrá que buscar ese dinero. ¿Cómo lo busca? Emitiendo certificados. Emite certificados a una tasa de interés, se lo vende a los bancos comerciales y entonces lo que está haciendo el banco que está endureciendo la política monetaria. Porque cuando tú le vendes a un banco un certificado, tú estás cambiando recursos líquidos por un papel. Entonces lo que está haciendo el banco es que está sacando dinero de circulación y eso hace que la tasa de interés en la economía suba. Esas son las consecuencias macroeconómicas. Por eso ha liberado parte del encaje legal, claro, para que los bancos tengan más flexibilidad. Entonces, la política del encaje legal que el gobierno hizo en agosto, como una forma de reanimar la economía por la de inyectarle dinero a los bancos. Y además la situación que hubo de las climatológicas, los fenómenos naturales, se le inyectó recursos a los bancos, tú disminuyes la tasa de encaje legal,
que no es más que una cuenta que tienen los Sí, bancos. los bancos la en- retención en que el se le hace a los Y entonces bancos. tienen más plata para prestar. Correcto. Entonces, esa situación, verdaderamente, son situaciones que se van a presentar para el año 2018, para que ustedes vean que se está complicando un poquito el panorama, porque si tú tienes una deuda que es un 53.08, pero el problema no es el stock de la deuda, el monto de la deuda, sino los intereses que genera esa deuda, porque al fin y al cabo eso es lo más necesario en el corto plazo. Para el próximo año 2018, en el presupuesto del 2018, solamente para el pago de intereses y comisiones, el gobierno tiene consignado 134 mil millones de pesos. Eso significa que esos 134 mil millones de pesos representan el 24% de los ingresos que el gobierno va a recibir. Pero eso tiene Es que decir, ver del 46.2 que le va a quedar al gobierno Claro, para pagar. de todo el O gasto. sea, de todo lo gasto. tiene el 53 Claro, en deuda, sí, claro. punto 8, entonces nada más tiene disponible el 46.2. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que están, por cada 100 pesos que el gobierno va a recibir, 24 pesos lo destina o lo va a destinar para el pago de intereses. Solamente para eso. Entonces, fíjense ustedes cómo eso le quita margen a los gobiernos para hacer políticas públicas. Es decir, los gobiernos necesitan utilizar el presupuesto como un instrumento de desarrollo. Pero tú lo haces, o sea, el presupuesto se convierte en un instrumento de desarrollo cuando tú tienes más recursos. Correcto. Si tú tienes más recursos disponibles para hacer obras, Sí, sí, inversiones, obviamente que tú estás aumentando la capacidad productiva de la nación ¿No? Y generando más y ingresos, generando más ingresos y más empleo. más empleo. Ahora, cuando tú formulas un presupuesto y tú una parte importante del presupuesto lo destinas hacia afuera, es decir, es un dinero que tú se lo vas a pagar a alguien, a algún suplidor que Que está no afuera, retorna. que no retorna. Entonces eso no tiene un impacto en la economía. Esas son las cosas que nosotros tenemos que ver y por eso decimos nosotros en el informe, ojo con la deuda pública, porque cada vez más el peso es más grande y los intereses también afectan las finanzas públicas. Pero hay entornos que son favorables o son desfavorables. Nosotros en el informe decimos, hay que tener cuidado con la economía, porque hay 3 elementos que se pueden agravar dentro del entorno internacional para el año 2018 que nosotros no controlamos. Y nosotros en el informe, en la UAS, hacemos esa advertencia. Por ejemplo, ustedes mencionaban, y nosotros lo mencionamos en el informe, la reforma tributaria de Donald Trump. Una reforma que solamente los impuestos a las empresas, es decir, si tú tienes una empresa en Estados Unidos, una corporación, como le llaman los norteamericanos, que antes pagaba, la tasa corporativa era de un 35 y ahora tú vas a pagar un 20, oye, te están haciendo una reducción importante. Casi el 50%. Pero también aquellas empresas, tú sabes que hay una cantidad de empresas norteamericanas, la gran mayoría por la característica misma de la economía norteamericana, que tienen empresas matrices. Las sacaron de Estados Unidos porque estaban pagando mucho y se fueron a otros países para pagar menos impuestos. Entonces, esas empresas ahora mismo tendrán un incentivo. Si no tienen, o por lo menos se quedan en Estados Unidos. En casos contrarios, tendrán que pagar por repatriación entre un 8 y un 15%. O sea, esa es parte de lo que también claro, puede, porque la inversión entonces en la República Dominicana, con esa reforma tributaria, esas medidas de el gobierno norteamericano, tratar de recuperar de los 1 o 3 billones de dólares que hay fuera de Estados Unidos, que ellos quieren recuperar, billones sí, que lo quieren recuperar, ellos estiman que para el próximo año deben de retornar entre 200.000 o 400.000 millones de dólares en base a esta prerrogativa que está dando el gobierno de reducción del pago de impuestos. Entonces se van a coger muchas. Mira, y en el caso de la República Dominicana, ahí voy. Nosotros ¿qué va a pasar aquí con los inversionistas norteamericanos? Que de hecho esto va a traer una reducción. Mira, Santiago y Genchi, nosotros hacemos esa observación en el documento. Decimos, eso puede traer 2 consecuencias en la República Dominicana, que hay que ver el efecto neto. En primer lugar,
va a haber una disminución en caso de una disminución de la inversión extranjera norteamericana. Porque un componente importante del total de la inversión extranjera en la O de República capital Dominicana. mixto, Claro, que pero tenga que ver norteamericano con otro país. pero estamos hablando de inversión donde exista capital norteamericano. Directo. Y la República Dominicana, como ustedes saben, generalmente hay un componente importante de esos 2.300, 2.500 en muchos casos de inversiones que vienen todos los años, hay un componente importante de inversión extranjera norteamericana. Entonces eso puede, como dicen, ralentizar el flujo de inversión extranjera norteamericana en la República Dominicana, que de hecho este año la inversión extranjera se ha ralentizado un poco y por eso es que las reservas en dólares del Banco Central ha venido disminuyendo. Entonces estos son elementos que se pueden, como dicen, acrecentar en el próximo año 2018. Ahora, también eso puede traer como consecuencia otro efecto que no es negativo. Si hay una reanimación, un incremento en la actividad económica en Estados Unidos, por ejemplo, eso puede aumentar el nivel de empleo en Estados Unidos. Y los dominicanos que están en el exterior pueden mejorar su nivel de vida Y las remesas y las aumentan. remesas aumentar. Correcto. Eso hay que decirlo. Sí, claro. Eso hay que decirlo. Son igual. los efectos positivos y Positivo negativos a la vez. Nosotros señalamos eso, pero también hay un elemento posiblemente que si aumenta la actividad económica en Estados Unidos, eso puede mejorar la actividad económica y entonces las exportaciones dominicanas que van a ese mercado también pueden mejorar. Esos son elementos, o el turismo de los norteamericanos que pueda venir. Claro. Todos esos son elementos que hay que ver, no solamente son elementos negativos, pero hay que ver cuál de esos elementos pesa más. Ahora, ¿qué va a traer también como consecuencia esa reforma tributaria en los Estados Unidos? Que yo creo que hay que verlo, porque son muchas cosas. Como Estados Unidos es el país todavía más poderoso del mundo, y la economía quizás más poderosa del mundo. Entonces, eso, esa reducción de un 35 a un 15, más otras exenciones que hay, eso va a endurecer la política monetaria en Estados Unidos, porque ahí se supone que hay proyectado, como es tan grande esa reducción, hay proyectado un déficit para los próximos 10 años de casi 1.5 billones de dólares. Por lo tanto, la política monetaria en Estados Unidos tiene que ser más fuerte, es decir, eso significa que las tasas de interés sean más altas. Si las tasas de interés son más altas, entonces eso trae como consecuencia que el resto de las tasas de interés a nivel internacional se incrementen. Eso va a afectar la emisión de deuda que la República Dominicana tiene o puede hacer. Por ejemplo, para el año 2018, en el presupuesto del 2018, nosotros tenemos estimado emitir 2.100 millones de dólares en bonos soberanos, en bonos globales, en el exterior. Y 70.000 millones en bonos internos. ¿Qué significa eso? Que si tú no lo haces ahora, o tú esperas que aumenten la tasa de interés, o en el momento que tú lo hagas, todavía no han aumentado la tasa de interés, bueno, pero si han aumentado, cualquier emisión que tú hagas va a ser más costosa. Correcto. Y entonces tú estás comprometiendo cada vez más los presupuestos futuros. Entonces esos son elementos que hay que tomar en consideración. Ahora, también hay un efecto sobre el dólar. Esa es la parte que yo quería. Porque ahí viene un deslizamiento de la moneda. Claro. Que sí va a afectar gravemente pero, al país. Pero déjame decirte que las tasas... Porque con esta fuga de capitales, Antonio, de empresas norteamericanas, claro, que se van a ir, porque una parte se va a ir, no, acogiéndose claro, a la medida de Donald Trump, Ujú. eso va a significar recoger dólares. No, exactamente. Entonces, eso va a deslizar la moneda, que ya no que prácticamente, yo soy de lo que creo, que dentro de un mes o 2 meses el dólar va a estar 50 por 1. Pero no solamente eso. Fíjate, en el presupuesto del año 2018, en el marco macroeconómico, para el año 2018 el dólar está al 50 por 1. O sea, al final del año. Del año. Sí, pero por lo menos las empresas a principios del 2018 se programan.
y todas sus compras la Realiza. van a hacer calculan en base al 50 al por 50 uno. por Sí, uno, así aunque es. no sea el 50 por 1. prevención Prevención. y ganancia a la vez Claro, ilegal. ganancia, perfecto. Bueno, Sí, pero, dos cosas a y la eso vez. siempre ha ocurrido así. Sí. Ahora, ¿qué ocurre? Que aún así, aún con los incrementos en la tasa de interés, eso tiene un efecto también en la tasa de cambio en la República Dominicana. Porque, por ejemplo, si aumentan la tasa de interés bancaria en Estados Unidos, eso hace que el rendimiento en dólares, o sea, si tú depositas en dólares allá, te va a ser mucho más rentable Claro. que tú tenerlo aquí. Por lo tanto, eso presiona a una salida de capital y eso hace que el tipo de cambio o el dólar sea mucho más volátil. Todos esos son elementos que pueden ocurrir. Sí, en la Y economía. en la economía. En la economía inestable. Inestable. No, y sí, además, todo eso es posible. Y además porque estamos hablando del país más Claro, poderoso. claro. Pero fíjate una cosa. En el caso de Estados Unidos, toda esa entrada de dólares que pueda ocurrir, producto de que esa repatriación que pueda haber de dinero, también va a tener un efecto internamente en el dólar en Estados Unidos. O sea, es decir, aprecia el dólar y eso va a afectar las exportaciones norteamericanas, pero a su vez, por ejemplo, eso hace que las materias primas que se cotizan en dólares, como es el petróleo, como es el oro, eso, en cierta manera, los precios no tienden a subir, sino que tienden más o menos a mantenerse estables. Todos esos son elementos que yo le estoy diciendo, son aristas, que es fruto precisamente de esas medidas de Donald Trump, de esa reforma tributaria ambiciosa, que en cierta manera hay que ver los efectos en el futuro. Yo creo que en el informe nosotros señalamos todos esos elementos y decimos, ojo, nosotros como un país pequeño, relativamente abierto, propenso a esos cambios internacionales, tenemos que darle seguimiento a todos esos procesos. Porque yo creo, y además la República Dominicana está en esa zona. Nosotros estamos en la zona dólar y somos básicamente, en términos comerciales, importantes, incluso en el mercado norteamericano. Es nuestro primer socio Y es comercial. nuestro primer socio comercial. Eso en los Estados Unidos. Y evidentemente la principal diáspora dominicana. También es allá. Reside allí. Y el 70% de las remesas que reciben los dominicanos vienen de territorio norteamericano, correcto, incluyendo a Puerto Rico. Correcto. Entonces, con más razón, nosotros tenemos que darle seguimiento a ese comportamiento de esa economía. Y nosotros hacemos esa advertencia en el informe. El informe que nosotros presentamos es un informe alertivo, es un informe propositivo, es un informe académico, siempre manteniendo la altura, la buena fe y viendo cuáles son las fortalezas y las debilidades de la economía dominicana, pero también viendo los aspectos prospectivos, es decir, viendo el futuro, y cómo ese futuro nosotros podemos entonces visualizarlo y desde hoy comenzar a establecer políticas públicas, como decía alguien, que pueda blindar a la economía dominicana en el futuro y que ese futuro, ¿verdad?, no nos agarre desprevenido, porque muchas veces la falta de previsión no nos permite a nosotros sortear situaciones que se puedan presentar en el futuro y que, de lo contrario, si lo hubiésemos hecho, quizás hubiésemos minimizado sus, vamos a decir, efectos negativos. ¿Cómo puede comportarse una economía, en el caso nuestro, que ha mantenido un crecimiento constante y que el Banco Central establece que siempre por encima del 5%, claro, a pesar de que la CEPAL informa que la economía a nivel de Latinoamérica y el Caribe es 1.3, no llega al 2, claro, estimado para el 2017. Claro. Sin embargo, en República Dominicana, el Banco Central da informe que sobrepasa el 5%. Sí. Fue catalogado en 4.9. Claro. Perfecto. Ahora, ¿cómo utilizar un crecimiento económico? ¿Cómo es que se utiliza en el país? Porque al final no se nota para todas estas medidas, teniendo un crecimiento económico de un 5, entonces las medidas para reducir todas estas debilidades y déficit
no se nota. ¿Qué pasa ahí? No, mira, yo creo que, y eso, yo creo, la gran mayoría de los economistas estamos de acuerdo, hay un problema de políticas públicas redistributivas en la República Dominicana. Y yo creo que eso hay que irlo mejorando. Sí, claro. Mira, yo comentaba fuera de cámara que hace 2 semanas el Banco Mundial presentó un documento cuyo título es No basta el crecimiento. Yo lo vi. Y yo estuve en la presentación de ese documento en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y generalmente ahí se hizo una discusión muy interesante, ¿no? Donde se presentó y se hizo la pregunta, vamos a decir, bueno, ¿por qué la República Dominicana, como tú dices, Santiago, a pesar del crecimiento, no ha podido tener, vamos a decir, un proceso distributivo y como se le llama ahora, de un crecimiento inclusivo? Inclusivo. Son muchos factores incluso hasta de carácter hasta migratorio. El hecho mismo, ahí en ese documento se analizó el aspecto migratorio. En muchos casos no se encontró evidencia así muy clara. En otros casos sí. Digo, no quisieron presentarla, porque la evidencia de la migración haitiana pero es una debilidad al crecimiento económico dominicano. Claro, y en otros trabajos, fueron 2 trabajos donde uno supuestamente no se presentó ninguna evidencia así clara, y en otros donde sí, en algunos sectores, por ejemplo, como el caso de la agropecuaria o el caso del sector de la construcción. Si tú comparas, según esos trabajos, si tú comparas el salario, por ejemplo, promedio del sector agrícola versus otros sectores, evidentemente que es mucho más bajo. Y ahí entonces le achacan esa baja de salario al exceso de mano de obra inmigrante que hay en ese sector, muy evidente. Pero eso es un elemento, Otro elemento es también que yo creo que una parte importante de la población dominicana y de la actividad económica, que yo creo que se realiza en la informalidad. Entonces, el sector informal es un sector que en cierta manera no está tan protegido con seguridad social. No tributa. Pero va en crecimiento cada vez más. No. Representa hoy en día representa el 59% de la actividad económica, lo dice el Banco Central. Todo eso son situaciones que se dan en la economía dominicana que no permiten que cuando la economía crece, obviamente se dé a través de mecanismos formales esos elementos redistributivos que se dan. Porque, por ejemplo, una empresa que está en la informalidad, una empresa, supongamos, que no tributa o que no tiene un RNC, cuando el gobierno hace así o el Banco Central toma una medida de disminuir el crédito y dice, mira, vamos a destinar 20.000 millones a la agropecuaria, a las MIPYMES, al sector exportador, pero si tú eres informal, tú no vas a recibir acceso a eso. No tienes acceso a eso. No tienes acceso. ¿Cómo tú vas a aumentar capacidad productiva? Esos son los elementos que yo creo que nosotros debemos de ir corrigiendo a través de políticas públicas. Mira, se ha hecho un esfuerzo importante, y eso hay que reconocerlo, con respecto a tratar de que el sector, la gente se formalice. Por ejemplo, mira, en el Congreso, ahí está la ley de modificación creo que de las empresas mercantiles, creo que la 428 o 479-08. Esa es la modificación. Es la modificación, donde tú no vas para tú crear una empresa, tú no tienes que tener un capital accionario. Por ejemplo, en el caso de empresas de sociedad limitada, creo que eran 30.000, 100.000 pesos. Sí. Y cuando son empresas por acciones, tú tenías que tener constituido un capital de alrededor de 30 millones. Ya eso tú no lo vas a necesitar. O sea, para tú constituir una compañía no tienes que tener un capital accionario. Ya, prácticamente. Eso es una forma. Eso te perjudicaba legalmente. Claro. Entonces, eso es una forma, ahora mismo, si se aprueba, de facilitar la constitución de empresas. Eso es lo que establece para los 3 días que el presidente estima que va a suceder. Y eso es importante porque eso, ¿verdad?
poco a poco va generando la confianza y la gente dice, bueno, mira, déjame poner un negocio formalmente. Déjame ponerme al día. Déjame ponerme al día. Y voy a pagar mis impuestos en base a lo que yo hago. Entonces, cuando tú te formalizas, y yo siempre se lo digo a mucha gente, cuando tú te formalizas, tú tienes más posibilidad de tú acceder a los recursos. Sí. Pero de manera informal no va a poder. No, de ninguna manera. Entonces, todos esos son elementos que hay que irlo corrigiendo poco a poco para que el crecimiento pueda permear a capas importantes de la población, que es la mayoría. Estamos hablando del 59% de la actividad económica que se genera en la informalidad. Entonces ya cuando esas empresas tengan un trabajador, ese trabajador va a exigir un seguro médico, una seguridad social, que se le va a descontar, y todo eso se va incorporando al circuito realmente de la formalidad. Y eso es un elemento estructural que la economía dominicana tendrá en un momento que atacar. Pero lo que tú has mencionado también, Antonio, la migración regular. Pero el mismo Estado y los mismos empresarios son los que violan la ley. Porque la cantidad de mano de obra haitiana que está en construcción en inversiones hoteleras es el Estado que se lo permite de manera irregular. Entonces no cotizan, pero sí tiene responsabilidad el Estado ante cualquier accidente de un ciudadano haitiano. Por lo tanto, sin tener ninguna legalidad de fondos retenidos para pago de esos impuestos. Hay un problema institucional ahí. Yo creo que el Estado tiene que actuar. Es el Estado el primero. El Estado tiene que actuar y tiene que llevar a la regulación, realmente a la legalidad, esa situación. El primero que tiene que legalizarse es el Estado. Claro, porque si tú tienes una ley que dice que la proporción debe ser 80-20 y al revés, entonces claro, el Estado se está haciendo de la vista gorda. Problema del Estado, claro. Entonces yo creo que por eso hay cosas que yo siempre recuerdo en una reunión que tuvimos nosotros, algunos profesores de la escuela, con un ex embajador que ya no está aquí, de Corea y de Corea del Sur. Decía, a ustedes los dominicanos le hace falta un poquito, decía, de como de mano dura. Lógico. O sea, en ese sentido, en el sentido de la aplicación de la aplicación de la ley, sí, hombre. Sí. Porque yo creo que somos, vamos a decir, en democracia hemos sido muy permisivos. Sí, eso es verdad. Y muchos problemas lo hemos dejado así y el problema se ha venido agrandando al tiempo. Y la solución es dura. Es dura, correcto. Es dura. Entonces, no, cada vez se convierte más fuerte. Entonces yo creo que también la economía necesita ser muy riguroso con respecto a al fomento, a la rendición de cuentas, a la aplicación de la ley. Y en esa medida... Y a la transparencia. Que es lo fundamental. Y yo creo que en la medida que nosotros hagamos eso y cumplamos la ley, yo creo que en esa medida vamos mejorando la democracia. Y la democracia se hace mucho más social, porque eso es lo que andamos buscando. Pero muchas veces nosotros, mira, este es un país lleno de leyes, pero que no se aplica. No hay aplicación. Entonces esa es una situación que forma parte también de esa como nos la están aplicando ahora nosotros, la ley. Bueno, de que se acabó el tiempo, nosotros más adelante, vamos... Pero como que no da el tiempo, ustedes... No, pero eso que usted tiene que venir, permanentemente. Vamos a planificar eso. Nosotros debemos establecer, y lo vamos a hacer con Antonio Siriaco, el país necesita por lo menos una vez al mes esas orientaciones. Estas orientaciones de la universidad y de profesionales y de estos temas que a partir del año 2018 serán más importantes. Así es. Los temas económicos que los temas políticos. Así es. Para que usted lo sepa. Señores, gracias. Nosotros mañana a las 6 de la mañana otra vez volveremos con el matutino Primera Hora por el canal 22 y el 52 para toda la República Dominicana. Gracias al licenciado Antonio Siriaco. Él es el director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con quien compartimos la entrevista central del programa de este día. Hasta una próxima.